buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este espacio conversando de la Cátedra Zarástica. Para mí es un privilegio y un honor conversar hoy con alguien muy importante, un pilar dentro de la historia del teatro costarricense y una persona que no solamente ha participado desde las tablas, sino que ha sido, digamos que, cocinero de muchos de los proyectos importantes que fueron dándole la vida y la presencia que tiene hoy en la actualidad el teatro costarricense. La persona que nos acompaña no necesita mucha presentación realmente. Su trabajo y su presencia en la escena habla por sí sola. Pero rápidamente les menciono que es empresario, es fundador del Teatro de la Calle 4, ha sido actor con grupos de teatros como La Máscara, Arlequín, durante los años finales de los 50, 60, fue director de la Compañía Nacional de Teatro, fue forjador de grandes transformaciones en la compañía, fungiendo como director. Luego fue actor invitado de la compañía durante los años 70 y también ha desarrollado una vasta carrera en las audiovisuales costarricenses, siendo pionero y realizador de largometrajes y otros espacios de ficción. También para la televisión ha desarrollado series. Me refiero nada más y nada menos que a don Óscar Castillo. Don Óscar Castillo nos acompaña en este espacio de Conversando y le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Roberto, muchas gracias. Muy gentil. Bueno, no sé por dónde querés que empecemos. Bueno, yo quiero que empecemos un poco, te decía, cronológicamente. Y tengo entendido que vos naciste en Mata de Plátano, en Goicochea. No, no, yo nací en el Hospital San Juan de Dios y vivía en la Avenida 24, calle 5 y 7, que era prácticamente donde terminaba, bueno, no terminaba porque terminaba más abajo, en el río Torres, en el río María Aguilar, pero ahí llegaba un poco la ciudad de San José. Eso eran 12 cuadras exactamente a la Avenida Central. 12 cuadras al sur de la Avenida Central. Al sur. Al sur de la Ya. Avenida Central. O sea que yo iba a la escuela Juan Rudín, que estaba 2 cuadras, 2 cuadras al sur de la, 3 cuadras al sur de la Avenida Central, esa era mi escuela. Eran 2 escuelas que ven en el centro, la Buenaventura Corrales en el lado norte y la Juan Rudín en el sur, digamos, del centro. Estaban muchas otras escuelas ya en el país, pero esas eran las escuelas más cercanas. Así que Eh, yo estaba a 2 cuadras del Teatro Nacional desde la escuela y a 10 de mi casa caminando al Teatro Nacional. te preguntaba precisamente esto de la dirección porque haciendo una revisión encontré como 3 lugares diferentes, siempre en la zona sur, pero en una de las reseñas encontré que habías crecido cerca del estadio Antonio Escarré. Al frente del estadio Antonio Escarré, que todavía no era estadio, era un medio estadio apenas, ahí lo fueron construyendo. Sí, claro, yo por eso practiqué béisbol toda mi vida, ese fue mi deporte. Y por Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue tu eso nos pasión? une con los cubanos. Esa fue tu primera pasión, el béisbol. Hasta los 25 años practicaste de manera muy seria el béisbol. Y jugué, sí, yo jugué en infantil, desde el primer campeonato infantil que hubo desde béisbol organizado. Después eso fueron juveniles, cuando tocó ser juveniles, después segunda división, después primera división. Y en medio de eso estaba la selección nacional de béisbol juvenil, que fuimos de gira a varios lados. Ahí me rompí el manquito rotador y Ah, bueno, en esa época no se sabía nada de eso y todavía lo sigo padeciendo muchas lesiones del béisbol. Pero sigo apasionadamente el béisbol. Tengo muchos de los compañeros que jugaban conmigo que no les gusta ver televisión, el béisbol en televisión. A mí me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Me divierte mucho.
Eh, Me acuerdo de muchas cosas, a veces hasta me duele el hombro cuando veo ciertas cosas, o la muñeca, o los dedos, o la rodilla. Sí, pero después de ahí yo me fui a vivir como a los 17 años, después de la primera en la universidad, ya a 18 años, y a los 18 años al barrio Escalante, donde viví hasta los 50 y pico de años. Y ahí vive todavía mi hija, una de mis hijas, mi segunda hija, mi segunda hija, mi nieto, y con la mamá de ellas, en la casa que yo hice hace casi 60 años. Todo pasó así. Ahora, cuando estamos hablando casi, podemos hablar en siglos. Todo pasó hace más de medio siglo. Oscar, bueno, el béisbol fue una empresa que llevaste por bastante tiempo, no te desarrollaste más allá en ella, y hubo un par de empresas que emprendiste, valga la redundancia, que, que no llevaron fruto, pero te alimentaron ya luego en la vida profesional que fuiste tomando. Una fue, iniciaste la carrera de medicina, imagino que un poco seguido por la vocación de su señora madre, quien fue compañera de estudios del expresidente Del Pacheco, tengo entendido, en la primera escuela de enfermeras. La Por mamá, ahí te enfocaste en la medicina. de la mamá de Abel, de la mamá de Abel, Ujú. de la mamá de Abel, sí. Sí, eh, pero además eso coincidió con que se abrió la carrera de medicina en la Universidad de Costa Rica, que no existía. En realidad no existía todavía el edificio de medicina cuando yo entré a la universidad, pero yo entré a premédica a la universidad, a 2 años de premédica, y gané los 2 años de premédica, pero no pude seguir estudiando por razones familiares y lo que sé. Entonces ahí me fui a ser marino. Eh, pero, y después estudié otras cosas. Pero en realidad, después estudié ciencias económicas, pero el problema de eso fue siempre el teatro. El problema después de medicina, lo de ciencias económicas y todo demás, fue la competencia con el teatro. Ujú. Yo empecé a ir al teatro a los 14 años. En el libro de Gladys Alzate, me hizo mucha gracia, que viene la historia del teatro en el Teatro Nacional. Ahí encontré, porque me acordaba perfectamente bien, cuál fue la compañía de teatro española que vi yo por primera vez en mi vida en el teatro, en el Teatro Nacional. Yo tenía 14 años, la compañía de Alejandro Ulloa, y por supuesto que ahí escuché por primera vez el "Ay, mísero de mí", "Ay, infelice", y luego no podía imaginar nunca que 13 años después o 14 años después, no mentiras más, 15 años después, estaría yo haciendo la misma obra en ese escenario. Eh, Ahí nació el amor por el teatro. Es que amor es una palabra que no es exacta. Es como, ¿cómo decirlo? El teatro era la posibilidad de ver, de vivir otras gentes, de ver otros mundos, de conocer otros personajes, otra forma de relacionarse a los seres humanos, de descubrir eh, hacia afuera y hacia adentro, sobre todo descubrir hacia adentro, descubrirse uno, su lugar en el mundo, etcétera. Entonces se vuelve, fue muy fuerte. Para mí, importante. Eso hizo que cuando yo entré a la universidad de 17 años, porque yo me gradué de bachiller de 16, cuando entré a la universidad de 17 años a estudiar premédica, escogí entre las carreras, entre las materias optativas que se daban, estoy hablando de los estudios generales de entonces, de 1959, que entré yo a la universidad, 59, eh, en los estudios generales se daban dos cursos, uno era apreciación de teatro y el otro era práctica de teatro. Práctica de teatro lo hacía Guido Sáenz y apreciación de teatro lo hacía Lenín Garrido. Se confundían un poco. Y entonces fue en ese curso
que montamos la primera obra, que era parte de lo que era la práctica de teatro, con el teatro que no, yo diría que no era el teatro universitario, aquí hay una gran discusión ahí, para mí era el teatro estudiantil, el teatro de estudios generales, aunque no se llamaba así, se llamaba teatro universitario, y nos presentábamos como teatro universitario. Hicimos los jugadores de Gogol para una semana universitaria, que coincidió con una reunión que había en Costa Rica del SUCA, del Consejo Superior Universitario Centroamericano. En ese momento, don Rodrigo Facio era el presidente del SUCA. Y entonces a él se le ocurrió llevar esta presentación la hicimos en el viejo Paraninfo de la universidad, donde está ahora la Corte Suprema de Justicia. No habían empezado a construir eso. Había un Paraninfo que era donde se presentaba, donde se había presentado el teatro universitario original que fundó Lucho Ranucci y que había parado hacía un par de años, desde que Lucho se había ido. Había empezado con la cosa del Arlequín. Pero entonces en ese Paraninfo hicimos esa obra, Los jugadores de Gogol, y al finalizar la obra, don Rodrigo había llevado a los rectores de Centroamérica, él y don Carlos Monge, y al final de la obra subieron ahí a echarme la soga para que me dedicara al teatro, porque decían que yo tenía capacidades, etcétera. Yo creo que no era así. Creo que, que para el proyecto de estudios generales necesitaban gente dedicada a las artes. Y en ese país, en Costa Rica, en 1957, 58, 59, pues uno quería ser un profesional liberal con el cual poder comer, abogado, ingeniero, médico, ¿verdad? Y no un actor pues que no tenía más que ser un aficionado, no había. Al año siguiente, ya en el 50, ya en el 59, en el 60, hicimos hicimos en el Teatro Nacional con el Teatro Universitario, Sancho Panza en la Ínsula, y luego regresó al país José Tasis, que es el primer costarricense que estudió teatro en una universidad. Entonces, José regresó a Costa Rica, él había estudiado teatro en Chile, había sido compañero de Siveking y de otras gentes en Chile, en teatro en Chile, y regresó a Costa Rica y entonces sí, con el encargo de ser director del teatro universitario. Y entonces con José, con el teatro universitario, hicimos en un teatro que se llamó Las Máscaras, que estaba al norte, al costado norte de lo que es hoy la Plaza de la Cultura, en un segundo piso. Hicimos Esperando al Zurdo como primer puesta con el teatro universitario. Oscar, pero permíteme un segundito para acomodar un poco, porque te me fuiste muy adelante. O sea, Lucio Ranucci se vuelve el director del teatro universitario que se funda en los años 50. Ahí se hacen varios espectáculos, pero de alguna forma el auge realmente del teatro universitario es para 1955 cuando regresan de una gira por Panamá y Guatemala, que es cuando Ranucci se trae la idea entonces de el teatro de cámara, que se funda en 1955, que se llamó el Teatro Estable de Cámara de la Universidad de Costa Rica en la Sala Arlequín. Bueno, después se llamó Arlequín, no se llamaba la Sala Arlequín todavía. Se llamaba Teatro de Cámara, o Teatro sí, me acuerdo cuál fue el primer nombre, pero en fin, ese es mi recuerdo, la memoria vos sabés que es muy falsa. Y estoy seguro que ustedes son más claros que yo, seguramente más fresco. Pero lo que sucedió, hay unos estudios que han hecho en la universidad, a los cuales yo, hay un cierto conflicto, y entonces eso hizo que Lucho Ranucci, que había empezado con ese proyecto del teatro de cámara, etcétera, etcétera, hubo un conflicto, y ante el conflicto Lucho se fue a Nicaragua, a quien Somoza aceptó con los brazos abiertos, ¿verdad? Y entonces lo volvió
porque Lucho además era pintor, ¿verdad? Había unos grandes murales pintados en el edificio del aeropuerto Juan Santamaría, que eran de Lucho. Yo no sé si eso se rescató o esos murales se botaron. Entonces Lucho empezó a hacer teatro allá. Y ese teatrito que vos decís quedó ahí como en el aire, ¿verdad? Un tiempo ahí que peleaban, que si la universidad, que si el Arlequín, que si quién pagaba el alquiler, que si quién daba, que si quién no daba, etcétera. Eh, yo eso oí algo porque yo ahí trabajé por primera vez en 1960 ya. O sea, hacía 3 o 4 años, 3 años, 4 años que habían empezado. De Lenín, Anabel, Guido, Jan, José Trejos, Isa Oropesa, yo qué sé, Albertina Moya, que eran los del Arlequín, de los del Teatro Universitario Viejo, ese de Lucho, pues trabajé con Ana Poltronieri, con Albertina Moya, con Nelson Brenes. Nelson estuvo en ese primer montaje que te decía yo de los jugadores que hicimos en el Paraninfo. Nelson fue parte de esa apuesta. Fernando del Castillo, que después hicimos con el Teatro Universitario cuando don Rodrigo Facio trajo a Costa Rica a Jean Moreau. No sé si hablan mucho de él o si está en la memoria. Jean Moreau, que era un actor y director de la Comédie Française, que había venido, lo habían traído a El Salvador a montar cosas. En Salvador había teatro con un maestro español y lo trajo para que montara el teatro universitario Antígona. Con él hicimos Antígona, de Sófocles. ¿En qué año? No me acuerdo. Puede ser sido el 61, por ahí. Todavía Rodrigo era el rector de la universidad, así que eso puede ser en el 60. Tradición en 60. Pero sí hubo una especie de simbiosis entre el Teatro Arlequín y el Teatro Universitario. Se puede decir que en el 59, 60, en esa época había un trabajo un poco más estrecho entre ambos espacios, ¿correcto? Mira, Guido estaba en la universidad dando clases, entonces esa era, digamos, la relación que había con la universidad, era como el puente, el pivote. Y Lenín también creo que ya empezaba a dar clases en la universidad. Lenín trabajaba en el departamento de arquitectura de la Universidad de Costa Rica, entonces eran parte de la conexión que La había. sinergia que se establecía. Claro, claro, sí, eso es. Pero después que en las máscaras, hice varias cosas con las máscaras, hicimos un par de obras, eh, hicimos El malentendido de Camus, no recuerdo qué más, y ya después nos fusionamos las máscaras y el Arlequín, entre otras cosas porque Roberto Fernández, gran íntimo de Beto Cañas, quienes desarrollaron la Piapia, etcétera, quien mantenía el Teatro de las Máscaras, pues ya no pudo más y sostenerlo, y entonces nos metimos todos en el Arlequín. Esto ha sido como en el 61, por ahí, como el 61. Y entonces ya nos quedamos ahí, pero era una cosa muy divertida porque los montajes grandes los hacía el Teatro Universitario. Entonces yo pasé con el Teatro Universitario, hicimos muchos montajes durante los años 60, hasta El Emperador Jones, que fue en el 68, que ya me dieron por primera vez el Premio Nacional de Teatro, siendo un muchacho de 27 años, y ya me fregaron para el resto de la vida. Oscar, en el año 63 se crea Sí, la Dirección de Artes y Letras. 6-3. Correcto, en el año 60, que la dirigía Don Felo. Correcto, fue el primer director Fufelo. Eh, ¿Qué aportes o cómo se vincula eso a la escena? Mira, Felo era un tipo, por dicha que está ahí, es absolutamente, es un tipo renacentista, genial.
apasionado del teatro, de la pintura, de la danza, de la música, etc. Y entonces la Dirección de Artes y Letras empezó a financiar algunas producciones pequeñas y las mandaban de viaje. Ana Portonieri, recuerdo haber hecho 2 o 3 horas. Yo no hice nada con la Dirección de Artes y Letras. En esa época lo que hice fue con el Arlequín. Mira, hay una cosa que a mí me preocupa mucho a propósito de lo que estamos hablando, y es que la historia del teatro costarricense, en primer lugar, yo escuché a alguien decir que el teatro profesional en Costa Rica había nacido cuando se fundó la Escuela de Arte Dramática de la Universidad de Costa Rica. Eso no es cierto. En Costa Rica, durante los años 40 y antes, hubo cualquier cantidad de teatro profesional. Lo que pasa, acuérdate que aquí hubo una guerra civil en 1948. Y esa guerra fue un parteaguas en materia cultural, en materia teatral, en todas las materias que te puedas imaginar, en la literatura inclusive. Voy a darte varios ejemplos. En los años 40, pero además en Costa Rica había una pasión por el teatro. Si vos ves todas las construcciones de colegios y de escuelas que se hicieron en los años finales de los 30 y los años 40, todas tienen un gran salón de actos que tiene escenografía y tiene candilejas. Estaban hechos para hacer teatro. Y estos grupos de los que te estoy diciendo, Carmen Granados, Chabela Quirós, el Gordo Castillo, Brilli, etcétera, todas esas gentes que trabajaban, que hacían radioteatro. A propósito de radioteatro, como en Cuba, con la CMQ, aquí era Radio Almatica, Para Ti, y esas estaciones de radio, La Voz de la Víctor, que tenían radioteatros. Y ellos, además de radioteatro, hacían teatro. Yo fui a un kinder, niño, preescolar, al lado de la iglesia La Dolorosa. Te estoy hablando de hace 75 años, o más, 70 y pico años. Y al lado de la iglesia La Dolorosa, en ese lugar, en el espacio donde yo iba al kinder, todos los fines de semana había teatro. Un teatro pagado, profesional. Hacían obras de españolas en la gran mayoría, y comedias, etc. Y toda esa gente, todo ese teatro, toda esa historia, cuando vino el 48, la sacaron de la historia, se sacó de la historia. Yo no sabía eso, pero conforme empecé a avanzar y a crecer y a hacerme grande, hacerme grande en edad, empecé a descubrir ese mundo que te estoy diciendo. Inclusive yo tenía un director, un profesor mío en el Liceo de Costa Rica, que cuando yo me dedicaba al teatro, cuando ya se hizo público, ¿verdad?, la cosa del teatro, y hacía yo las cosas y aparecía mi nombre por todos lados, él que estaba convencido que yo era hijo del tal Gordo Castillo, que había sido un actor de esa época. Ah. Entonces uno empieza a escarbar, y a mí se me hizo eso muy claro cuando en 1900, ¿qué sería? Ya 68 por ahí, como el 68, 69. Aquí hubo un hombre que se llama Sancho, ojo, José Sancho, me parece que es, ¿verdad? El nombre se me va. ¿Te suena a vos ese nombre, José Sancho? ¿Ah? Sí me suena el nombre, déjame Bueno, José Sancho era dramaturgo, hombre de teatro en este país. Y él tenía un teatro en el banco, en ese momento había teatro en el banco, había grupos de teatro en el Banco Nacional.
en la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿No era escultor también, don José No, Sánchez? ese es Pepe Sancho. Entonces no es Álvaro. Ya, Es me que estoy esto me confundiendo. confunde, vos sabes, pues me confunden entre José, Álvaro y este otro Sancho, que terminó, el que se fue para México. Había teatros en la Caja del Seguro, había teatro en el Banco Nacional, había otra serie de gentes haciendo teatro. Ujú. Había llegado al país un hombre que se llamó Santoseki, que empezó a poner, que hicieron un instituto de teatro a 100 metros al sur del Teatro Nacional. Había un edificio viejo del Colegio Seminario. Ahí hicieron un instituto de teatro donde pusieron una obra que se llamaba Las Almiónidas, donde empezó Aide de Lev, por ejemplo. Ha habido mucha gente haciendo eso y profesionalmente. Entonces yo hice, este hombre, yo sin saber lo que era, un día me llamó alguien para decirme, mira, es que dejaron botado eso porque se fue Sancho. Y la Caja del Seguro Social había financiado acondicionar una vieja casa que estaba ahí en el barrio del Carmen, de la esquina noroeste del Banco Nacional, 50 metros al norte. Había acondicionado una casa para hacer un teatro pequeño, de cámara. Para ese entonces, yo estaba en el Arlequín, todavía no era presidente, pero estaba en el Arlequín, y en la bodega de Guido, en la ladrillera, estaban las sillas, los telones, etcétera, de lo que había sido el teatro Las Máscaras. Entonces yo les pedí que si me podían dar esas bancas y todo lo que hubiera, el telón, etcétera, para vestir este teatro, que estaba el cascarón hecho y el escenario, pero faltaba todos esos otros elementos. Bueno, y ese teatro yo lo abrí a toda esa gente que te estoy diciendo. Para mí fue impresionante, porque yo hice una convocatoria en ese teatro a los grupos y a la gente de teatro que le interesara participar en este nuevo proyecto. Llegaron 65 personas y todos habían hecho teatro. Todos habían hecho teatro. De diferentes maneras. Ahí apareció Brilli, ahí apareció Ivette de Vives, que trabajó después con la Compañía Nacional de Teatro. Ahí apareció, y creo que con el Teatro Universitario también. Ahí aparecieron un montón de gente que había hecho teatro. Y empezamos a hacerlo. La primera obra que se montó fue Canciones para Mirar, de Marilena Walsh. Y después se montaron otra serie de obras hasta que un momento dado yo me cansé, ya era demasiado, estaba yo con demasiados trabajos y demás. Y llamé a Aide y le dije, Aide, ¿te gusta? Aide había regresado ya de México, donde había estado con el grupo israelita de teatro en México y con Sekizano, el gran maestro japonés, alumno de, 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 de un alumno de Stanislavski. Y, y le habían querían hacer el hit aquí. Yo la llamé y le dije, ¿quieres un teatro para el grupo israelita? Y me dijo, ¿cómo? Bueno, pero esa casa, cuando yo ya no podía alquilar, pagar todos los meses el alquiler, se me hizo difícil. Entonces le dije a Samuel Rovinsky y a Alberto Cañas que me acompañaran para ver qué les parecía. Beto se le cayó la mandíbula, porque esa era la casa donde Beto vivió en su adolescencia. Entonces, ahí se hizo el teatro hit. O sea, lo que quiero decir es que este mundo está muy lleno de teatro. Y nos hemos fijado los ojos nada más que en ciertas instituciones por la cosa institucional. Cuando a mí me dicen que el teatro independiente empezó cuando empezó el teatro, la universidad o la escuela de teatro, ¿cuál independiente? Sino quien lo financia es el gobierno. ¿O acaso a la Universidad de Costa Rica no la financia el presupuesto nacional? Aunque tenga autonomía, por supuesto, por dicha que tenga autonomía, ¿verdad? Pero ese dinero viene del Estado. En el momento en que cierren la llave, por alguna razón, si es que esto lo logran, si cayéramos en esa barbarie,
Habría que ver por dónde cierran por primera vez, qué cierran por primera vez. Sabes que hay muchos intentos en el utilitarismo. Esa misma guerra la tuvimos en el teatro entonces cuando formamos la Compañía Nacional. Dame un segundito antes de llegar ahí, porque precisamente cuando vos entras como director de la compañía, retomas un proyecto que para el momento en que estás en la compañía creo que sería la cuarta edición, que fue el Teatro al Aire Libre, que si la memoria no me falla lo estrena Esteban Poltz en la primera Así es. digamos, la primera edición, justo en el Paraninfo de la antigua universidad, hoy en el circuito número 1 de San José, de los tribunales. Correcto. Eh, Contame un poco de esa experiencia porque creo que eso te alimenta un poco para luego las medidas radicales que propones con la compañía, ¿cierto? Bueno, en realidad, a- Alberto Cañas me hizo un honor muy grande. Yo tenía la oficina mía de mi empresa Diagonal, a donde estaba en el centro de San José de la Embajada Americana. Al frente de eso estaba Fertica y daba la casualidad que en Fertica trabajaba Roberto Fernández y José Tasis, no sé haciendo qué. Y de ahí, 150 metros al norte, estaba el bufete de Alberto Cañas. Y estamos hablando del año 69, en el 69. Y en el 69, Beto me invita, ahí tomábamos café, debajo de mi oficina había un café que se llamaba La Sevillana, y ahí tomábamos café todos los días, nos juntábamos con el café, y un día Beto se siente y dice, bueno, hay que planear un Ministerio de Cultura, porque don Pepe dice que él quiere un Ministerio de Cultura. No habían venido las elecciones todavía, don Pepe era candidato a ser presidente por tercera vez. Y entonces, en ese café, planeamos la Compañía Nacional de Teatro y muchas de las cosas que haría el Ministerio de Cultura. Muchas. Eso hizo que cuando vino la elección y a Beto lo hicieron ministro, yo estuve en la directiva desde el primer momento. Entonces, de la dirección de la compañía. Beto tuvo la sabiduría que sabía mucho, de poner a Esteban Pons como director. Esteban Pons era un hombre de teatro de toda su vida, un gran director. Con él aprendí a hacer el teatro clásico, a entender el teatro clásico, a entender por qué las diferentes métricas, la métrica poética, en qué momento entraba, en qué momento de la situación dramática se usaba un soneto, una endecasílabo. Y entonces, gracias a él, gracias a Esteban, logró, tenía mucho prestigio él en España, mucho prestigio en Barcelona. Él estaba acá por unas cosas que no voy a mencionar porque son muy personales de ellos. Y estaba casado con Montserrat Salvador, una gran actriz también. Entonces armó la compañía con la gente que estuvo dispuesta a formar parte de esa compañía. En general, mucha gente de afuera que se había ido quedando en Costa Rica con diferentes grupos o diferentes grupos de zarzuela. Por ejemplo, que era un gran actor, que después resultó un gran actor. Félix decía, pues este es un actor natural maravilloso. Ahorita me acuerdo, él se había quedado aquí con una zarzuela, de esas que se deshacían. Y entonces Esteban pudo ir a España. La compañía López de Vega era. No, una compañía de zarzuela. Lo de la López de Vega había sido antes en el Teatro Universitario. Esto era en ese momento, cuando se armaba la compañía, en esos años, había una compañía de zarzuela, había ido Osvaldo Santa Cruz, gran actor. Y se acaba de quedar aquí con el mujer varado y no sé qué. Y entonces Esteban le dio trabajo como actor y como asistente de escena y resultó un actor maravilloso. Esteban se fue a España
y con el apoyo ¿cómo se llama eso? Comité para las Migraciones Europeas se llamaba, que permitía enviar gentes pensionadas o grandes actores como migrantes a solicitud de países de América Latina. Uno de los proyectos. Que era como una manera de mandar capacitación, gente capacitada a los países de América Latina. Y entonces Esteban pudo conseguir 4 actores españoles de magnífico nivel para hacer esa temporada que estás hablando vos en el atrio de lo que fue la vieja universidad, que era un atrio de estilo neoclásico. Era como estar frente a la asamblea francesa, muy neoclásico. Y entonces ahí él decidió montar. Él era buenísimo para eso, tenía un sentido del espacio y de los grandes espectáculos y montó las Troyanas, que ya desafortunadamente sin los recursos técnicos, todos los recursos que se hubieran requerido, como eran micrófonos inalámbricos y cosas por el estilo, pero ahí mismo se hizo una plazoleta, un lunetario, donde cabían 2.000 personas. Y cuando se inauguró esa obra, don Pepe era presidente, se le había guardado la primera fila para que se llegara, para que se sentara, llegó tarde y aquello estaba lleno. Ya llegó cuando ya había empezado la obra. Entonces, cuando empezó la obra, aquellas sillas que están en su base se llenaron. Total, él llegó tarde, ahí le hicieron campo y se sentó en el suelo. El presidente de la República se sentó en el suelo para ver aquel súper espectáculo que había hecho, que hizo Esteban. Ese fue el primer año. Entonces ahí se hicieron las Troyanas, se hicieron Los Intereses Criados, cuyo protagonista después se volvió un actor importantísimo en la televisión española, era un español. Vinieron 4, Ángela María Torres, Ana María Barbain, Pepe Sancho, el otro Pepe, no me acuerdo el nombre, la Barbán y el Pepe Sancho se regresaron después de la temporada de verano y los otros se quedaron y Ángela se quedó en Costa Rica para siempre y aquí terminó los días con nosotros, con la compañía. Pues yo leí en una entrevista que Gladys Catania contaba que en 69-70 se juntaron Guido, usted, Lenín Garrido, Don Beto, y precisamente hablaron sobre la necesidad de crear la Compañía Nacional de Teatro. Aparece la Compañía Nacional de Teatro y luego, en el 74, es que usted le toca el rol de director de la compañía, ¿correcto? Sí, bueno, Esteban hizo las primeras 2 temporadas al aire libre. Una era esa que estamos hablando del museo, la otra fue en el jardín central ese del Museo Nacional, donde está la esfera esa de piedra. Ahí se montó un tinglado. Y el Teatro Nacional después se negó rotundamente a volver a prestar eso porque se había echado a perder el zacate y no sé cuántas cosas. Y entonces se hizo una 3ª temporada en aquel parque que queda frente al Ministerio de Agricultura. De salud. El Ministerio de Salud, perdón. Ahí hizo una temporada que fue un fracaso. Y me acuerdo que Esteban me dijo, es que estos tíos se han equivocado. Ellos creen que hacer teatro al aire libre es hacer teatro al descampado. Entonces fue cuando a mí ya bueno, pero todo esto acumulado, en esos años yo fui representante de Costa Rica ante el ITI, el Instituto Internacional del Teatro, y participé en 4 o 5 seminarios donde se seguía mucho las ideas de Jean Vilar. Los seminarios se llamaban el así llamado teatro popular. ¿Qué era eso? ¿Qué significa ser un teatro popular? ¿Cómo hacer para que un arte eminentemente
dirigido a la burguesía, llegar a las clases más populares, formar a público, estudiantes, etcétera, y eventualmente interesar inclusive a esas clases populares. Entonces, había todo un fundamento sociológico, filosófico detrás de toda esta historia. Entonces, cuando Lenin llega a la compañía, Beto me dice, ¿te haces cargo finalmente vos de la compañía? Le digo, bueno, dale viaje. Yo estaba hasta aquí, daba clases en la universidad de apreciación de teatro, tenía 2 fábricas, tenía una familia, pero ya había ganado la elección. Las fábricas de pintura, además. Pintura. Sí, decía José Tasis, decía que yo era el único loco que se sostenía de la brocha. Eh, entonces ya estaba Carmen, estaba el nuevo gobierno, ya iba a estar el nuevo gobierno. Yo le faltaba como, ya eran finales, ya era como en diciembre, éramos como noviembre o diciembre, y venía el nuevo gobierno, que era Daniel Oduber, el que estaba, después que iba a ser presidente, con quien yo tenía una relación muy buena. Él nos había dado la primera subvención de teatro para el Teatro Arlequín. Cuando dice, me tocó, y perdóname que hable en primera persona porque fue así, me tocó hacer ese teatro. Habían alquilado un local a la par, ahí en la parada de autobuses de Cartago. Empezaron a travesear aquel Caramanchel que seguramente estaba medio podrido y se cayó. Hubo una primera intención que Ranucci comentó que era para adquirir un edificio que era precisamente propiedad del papá de Daniel Gallegos. Es que lo que pasa es que ese fue un primer teatro de cámara que hubo aquí en Costa Rica, otro teatro de cámara que hubo en Costa Rica, al costado este del Banco lo que fue el Banco Anglo, ahí donde está el Ministerio de Hacienda ahora. Ministerio de Hacienda, correcto. Al frente, ahí Daniel tenía una propiedad de su papá. Y esa propiedad Daniel la había alquilado a Oscar Backit, que era un actor de esa época que estamos hablando, periodista y publicista. Y Oscar ahí había hecho lo que se llamó el teatro de la prensa. Y había un teatro de cámara que se llamó Teatro La Prensa. Entonces, en un momento dado, lo que la Ruchi propuso era coger ese lugar y hacerlo teatro, o sea, sostenerlo como teatro, pero ya era un teatro. Ya era un teatro. Y Lucho montó cosas en ese teatro. Entonces, él quiso agarrar eso como un teatro. Ahí empezaron problemas de que si ganaban, que si no ganaban, que si cuánto. Pero por eso es que aparece ese teatro de Daniel Gallegos con la idea de Lucho Ranucci. Eso fue idea de Lucho Ranucci. Ya ese teatro existía en esa propiedad de Daniel, la prensa, que después desapareció. Al no hacerse lo que pidió Lucho y lo demás, desapareció. Qué desmadre, pero bueno, así es la historia. Yo me estoy hablando conforme recuerdo y caen cosas. Si que nos devolvemos No, aquí. me estabas hablando del Lo de la compañía es muy importante. Gladys, en un momento dado, y Pato, y convocaron a una reunión en su casa a Beto, a Guido, a mí, a Lenín, etcétera, para discutir los temas de la compañía. Pero cuando fuimos a esa reunión, a la casa de Gladys y Alfredo, ya las decisiones de Beto y las decisiones estaban tomadas. Ya se sabía por dónde iba y cuál iba a ser la estructura de repertorio y cómo iba. Ya eso estaba todo resuelto y decidido. Vale la aclaración. Okay. O sea, se había planteado desde el café, desde las tardes de café,
y digamos, en esta reunión con los Catanias lo que se hace es asentar la hoja de No, ruta. no, 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 la reunión de café había quedado asentadísima. Ya el proyecto de ministerio ya era parte del programa de gobierno de don Pepe en la campaña electoral. Y ya cuando estamos hablando de esa reunión en la casa de ellos, ya don Pepe era presidente. La compañía, el concepto, cómo iba a ser, todo, absolutamente todo, quedó establecido para el programa de gobierno. La gente tiene curiosidad que lo busque el programa. Debe ver dónde está la creación del Ministerio de Cultura y qué consistía el Ministerio de Cultura, etcétera, que lo busquen. Si tienen debe estar en periódicos, debe estar en muchísimos lugares ese programa de gobierno. Hay una forma, digamos, una estructura en el momento en que estás dirigiendo la compañía que involucra una figura de productor, regente, rector, que era la tuya, ¿no? Y también había como dos elencos, uno distribuido hacia los espacios de gira, que estaba a cargo de Alfredo Catania, y otro de Alejandra Gutiérrez, que trabajaba en un elenco más destinado a la producción del área metropolitana. Me llama la atención porque ahorita mencionabas dentro de los costarricenses que habían estudiado teatro, y Alejandra Gutiérrez es una directora que estudió incluso en Moscú y estrenó obras como directora, que también se integra a este equipo de trabajo que fue muy provechoso, y el alcance que tuvo a nivel social el teatro fue realmente impactante de números récord para el momento. Sí, claro. Bueno, pero acuérdate que estamos hablando casi de 14 años después de lo que yo te estaba diciendo de con José Tasis, ¿verdad? Como el que Bueno, hizo bueno, teatro. lo del café y la fundación de la compañía es para el 71. Sí, sí, pero cuando yo te hablé del teatro universitario con José Tasis, que era el único que se había graduado de teatro, estoy Ajá. hablando de 1960, Ah, ok, sí. Que ¿verdad? para ese momento Tassis era el único graduado. Ya Así después es. Alejandra Después apareció Alejandra, que vino exiliada con el papá y todo lo demás. Lo de la compañía, eso que vos acabas de describir, eh, no era tan tajante así. Eh, yo dividí la compañía en dos grupos. Primero que nada, armé el teatro ese en el hueco del museo, ¿verdad? Que se llamó después el Teatro del Museo. Por cierto, le decía yo a Fernando el otro día, a propósito de vacaciones, yo recuerdo cuando yo me quedé todo el mes de diciembre haciendo ese trabajo con tractores que me prestó el Ministerio de Transportes y con, en fin, el hijo de Beto, Víctor Cañas, arquitecto, ayudándome con ciertas cosas, esculturas de escultores enormes ahí, en una esquina, haciendo aquel lugar precioso. Eh, pero entonces, por primera vez, la compañía tuvo una sede propia. Mm, El Teatro Raventós, el Teatro Médico Salazar, cuando hicimos la ley, con Elías Oley, para comprar ese teatro, y con Carmen se declaró monumento nacional gracias a una serie de coincidencias felices. La idea era que fuera la sede de la Compañía Nacional de Teatro. Eso iba a estar en la ley. Pero a mí me entraron temores, eh, porque no sabía qué podía pasar en el futuro, quién venía, qué planes tendría, cómo sería. Y entonces se dejó abierto. Eso no se puso. Pero entonces, ahí donde está el museo, ahí, cuando vino el invierno, le pusimos una lona, como un circo. Que esa historia de esa lona fue una cosa eh, solamente lo real maravilloso. Yo creo que solo Carpentier puede escribir algo así. Este, había un hondureño que era el que estaba en el teatro, porque además era actor también, tipo muy
Y entonces yo dije, para podernos quedar, para que la compañía tenga un teatro permanente, donde no tenía donde presentarse el teatro, la Compañía Nacional de Teatro. En el Teatro Nacional estaba acaparado por la Orquesta Sinfónica Nacional. La Orquesta Sinfónica Nacional era un concierto cada 15 días, y cada 15 días había 4 días el Teatro Nacional cerrado para la Orquesta Sinfónica. Un día para poner la concha acústica, otro día para que hicieran el concierto, y otro día para quitar la concha acústica. Una concha acústica que pesaba como un muerto, un mal matrimonio, pesaba una barbaridad. Yo no sé si todavía sigue esa misma concha acústica. Ellos ya finalmente pusieron una concha acústica como debe ser, ¿verdad? Que se pone y se quita en una hora. Entonces la compañía no tenía teatro donde estar. Por eso era la idea del Melico, que estaba incendiado. El entonces estaba incendiado en ese momento. No era teatro. Entonces yo digo, bueno, si le pongo una lona aquí me quedo. Si esto es del Estado, esto es el Ministerio de Cultura, esto es el museo. Y entonces traje un payaso de El Salvador, que hacía carpas. Entonces empezamos a ponerle carpa a aquella vaina. Y cuando terminó, ya me dijo, bueno, ya terminé. Y yo fui a ver, pues, estábamos viendo siempre todo lo como ya terminó. Ya, pues la carpa queda dentro de las paredes, o sea que cuando llueve esto va a ser un barrial permanente. La carpa tiene que quedar fuera de los muros. Levantar esa carpa, los metros que hubo que levantar los tubos adicionales, sin quitar los tubos que había ahí, para poder que saliera afuera. Y ¿cómo llaman eso? Los tirantes, los amigos, los Arbotantes, no, no sé. sí, no sé cómo se llamará, para poder sostener los tubos y que el viento no se llevara a la carpa, fue un acto extraordinario. Por dicha que yo tenía un compañero mío del liceo que era el ingeniero a cargo de las líneas de transmisión en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y tenía unos especialistas en arreglar ese problema de los postes, y entonces ellos fueron y pegaron unos postes que aquello se prendía en lo alto, y con más mecate y logramos subir la carpa y la tiramos afuera y quedó preciosa. Pero tuvimos que pedir permiso a los vecinos para poder tirar cables para sostener aquello. Los Y nosotros vientos para sostenerlo, no. claro. Y ahí duramos, que 2 años, 3 años, se duró ahí, hasta que la junta directiva del museo logró convencer, doblegar y doblar brazos, y entonces votaron a la compañía de ahí y la metieron en aquel lugarcito que se llama el Teatro de la Máscara ahora. Entonces pasamos de un espacio donde los sábados nosotros metíamos en 2 funciones 1,500 espectadores, una a las 7 de la noche y otra a las 9. En el teatro en realidad cabían 500 personas, pero como hacía mucho frío, le empezamos a meter, un día tanto le metimos 750, había todo el mundo apretado, feliz de la vida, pues estaba calientito. Es más, la gente, había cosas divertidísimas, la gente compartía el poncho, había gente que llegaba con ponchos, compartían cosas. Era muy lindo, era muy lindo. Después votaron y bueno, y ahí es otra historia. Pero lo que vos me estás diciendo, de esa división de 2 grupos, en realidad la idea era un grupo que iba de gira por todo el país y el otro grupo que estaba estable en esa sala, dando funciones nocturnas de martes a domingo y a veces funciones en las tardes para estudiantes, para el programa que hicimos de creación de público con estudiantes. Ese programa que iba a las comunidades tenía una condición, y era que la municipalidad de la comunidad tenía que aportar dinero para que la compañía fuera, como un interés tácito, claro, de esa comunidad, de que empezáramos con todo el proyecto de teatro, porque no era solamente que fuera la compañía a hacer la función, sino iban los promotores, los actores que iban durante la semana, hacían las funciones y también participaban como promotores y formaban grupos locales que desarrollaron cantidades de cosas.
desde creaciones colectivas hasta textos establecidos. Y una vez al año nosotros en diciembre para las vacaciones en la Universidad de Costa Rica, no existía la escuela de teatro, en la Universidad de Costa Rica traíamos a estos muchachos que eran los promotores de todas esas provincias y aquí les dábamos seminarios para producir y para fabricar tachos de dirección, de actuación, de guiones, de análisis, de estructuras, etcétera. Todo eran 2 meses de trabajo con esos muchachos aquí, ahí, mientras la universidad estaba desocupada porque estaba en vacaciones. Y entonces, esta gente regresaba a sus comunidades y eran ellos los que creaban el teatro que ellos querían hacer, las obras que a ellos les interesaba, con el gesto que a ellos les interesaba. Cuando yo oigo decir que era que se imponía el vallecentrismo, me parece de una cortedad muy grande o de una falta de rigor al analizar los hechos históricos, lo que se hizo. Porque, por ejemplo, Luis Fernando crió en Limón, en Punta Arenas, el grupo Aguamarina. Y hoy en día en Punta Arenas hay anualmente un festival de teatro Aguamarina hecho por ellos. 40 años después, sin parar. Y eso tiene que ver con Punta Arenas. Y lo mismo pasó en Limón, con Mimí, y lo mismo pasó en Tilarán, y lo mismo pasó en San Isidro General. Digo, en San Carlos, en Ciudad Quesada. Ahí se armó todo un movimiento. Hubo una huelga en Limón por los muelles, las huelgas eternas que había en aquellos entonces en Limón. Y una de las demandas de la huelga era fortalecer económicamente a lo que habían llamado no sé qué de artes. Entonces era teatro, danza, música, pintura, escultura, todo eso sucedía a partir del promotor de teatro. El promotor de teatro no era más que un detonante, como lo que podía haber hecho mi querido amigo Sergio Corrieri en el Escambray. O sea, era Un todo teatro comunitario, básicamente que era el enfoque claro. que compartía Escambray, pues, la idea del teatro comunitario. Oscar, esto sucedía con elenco fijo, o sea, la compañía tenía un elenco de planta Claro, y, solamente así se puede y hacer. 2 cosas son esenciales para poder hacer eso. Uno es todos estos proyectos, porque además de esos programas que te estoy diciendo en las comunidades, teníamos programas con los colegios, donde teníamos promotores. El otro día vi la lista, había 25 promotores de Chile, cuánto chileno venía, que era pintor o lo que fuera, teatrero, cineasta, lo que sea, iba ahí de promotor. Pero además de eso había con los colegios, con las comunidades esas que te estamos hablando, con las fábricas. Había 6, 7 fábricas grandes que se habían comprometido con el proyecto. Y había grupos en las fábricas. Pozuelo era una de ellas, la Republic Tobacco era otra de ellas. Las instituciones de públicas, el Instituto Nacional de Seguros, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, la Caja del Seguro Social, otra serie de instituciones del Estado que empezaron a formar su propia gente y a desarrollar sus propios gentes. Hicimos el primer festival de teatro estudiantil de secundaria en el Castella, de los que habíamos formado. Y fue muy divertido porque los grupos que habían formado también llegaron grupos como el Castella, que tenía su propia gente, y el Colegio La Salle, que era, Gutiérrez era muy amigo mío, el que era director, y entonces La Salle hizo su teatro, su colegio, etcétera, y se presentaron, a mí me parecieron los mejores. Aquello fue un pleito enorme darle el premio al Colegio La Salle, que era el de los pichis, ¿verdad? Los que estaban. Bueno, de ahí salieron, de ahí ese grupo, ahí estaban Binocur, ahí estaba Manuel Ruiz, ahí estaba, ¿cómo se llama esta mujer que fue directora de cultura? Ay, por Dios. La hija del italiano, bueno, ahorita me acuerdo. Alejandra de Simone. Alejandra de Simone. O sea, ellos 3 salieron de ese grupo. O sea, vos sembrabas y sembrabas y sembrabas. Este era el juego.
Pero para eso necesitabas construir público. Y nosotros habíamos construido un público enorme. Me acuerdo Atahualpa del Chopo que me dijo un día, Castillo, qué maravilla de público. Cuídenlo, cuídenlo. Precisamente con eso de formar público, Oscar, en la actualidad hay un proyecto del Ministerio de Cultura que ha tenido cierto éxito y que ha logrado llevar a escena obras que se ven dentro del perfil de estudio del Ministerio de Cultura y todo esto. Pero hay una iniciativa precisamente en esta década del 70 que vos emprendes también en compañía de quien era el ministro de Educación en ese momento, Bolio. Don Alfredo Bolio era el ministro de Educación en ese No, momento. cuando hicimos lo que hicimos con lo de la vida de sueño, decís vos. Correcto, que fue la primera vez que se llevaron estudiantes al Teatro Esa fue, Nacional. pero mira, volvemos de nuevo. Eso fue con don Lalo Gámez. Eso tenía que haberlo hecho la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, la propuesta primero fue para Beto, fue con Beto, para que lo hiciera la Compañía de Teatro. Y Beto se opuso. No sé por qué razones, pero seguramente hay con algún tema con don Lalo Gámez y yo qué sé, la política. Y me dijo, no, meterse con el Ministerio de Educación es como meterse con el Pentágono, es verdad que eso es un ejército de maestros. Entonces, bueno, lo hago. Entonces lo hice con el Arlequín, que era el presidente además, que no tenía nada que ver con eso. Y los demás del Arlequín me decían, pues está loco, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver el Arlequín con...? Bueno, alguien lo tiene que hacer. Lo vamos a hacer. Aide era la vicepresidente, entonces como Aide y yo éramos los protagonistas, hicimos aquella. Entonces, primero que nada, hubo momentos difíciles. Al principio lo dijo que sí a todo, pero lo segundo era reunir a todos los directores de los colegios del gran área metropolitana de secundaria, colegios públicos, para que estuvieran de acuerdo en integrarse al proyecto, que no era solamente poner la obra, que era que ellos aseguraran que los maestros de castellano iban a comentar la obra, la época en que se había escrito, el texto, iban a preparar a los muchachos para ir a ver el espectáculo, desde la hoja de papel hasta la acción en el escenario. Entonces, cuando ya a don Lalo le planteamos eso, se echó para atrás porque le daba terror poner a los 43 aquí, quién sabe qué me van a decir. Pero finalmente lo convenció, ¿verdad? Fuimos y lo convencimos y dijo, está bien. Entonces hicimos la primera reunión con directores de todos esos colegios en el Ministerio de Educación, a la que asistió Gutiérrez de la Salle, don Abdulio Cordero, que había sido profesor mío en el Liceo de Costa Rica y que ahora era director de no sé qué otro colegio, el otro profesor mío del liceo que era director del colegio de Tibás. En fin, había 5 puntales ahí que ya estaban de acuerdo, de manera que cuando se les plantea lo que se les pide, todos dicen que sí. Entonces, nosotros preparamos un cuadernillo, el programa de mano que se daba a los muchachos que asistían, era un cuadernillo donde se hablaba de la época, de lo que significaba el siglo de oro español, el renacer del teatro, el por qué la obra, una serie de manera que aquello fuera una lección realmente sobre el placer del teatro. Pero había algo más interesante que lo que no se dice nada y lo que no se habla. Cuando los muchachos se entiendan, la función era a las 4 de la tarde, por decir así. Entonces, cuando eran las 4 de la tarde, los muchachos entraban y estaba el telón abierto y el escenario totalmente desnudo. Entonces, Mariano González aparecía en escena y empezó a decir, bienvenidos muchachos, vamos a empezar a armar esto que se llama teatro. Y empezaba una explicación y aparecían los tramoyistas que iban poniendo los trastos
y armando la escenografía, los electricistas que bajaban luces y que bajaban aquellas cosas de luces en el teatro y que iban poniendo luces y estaba todo, a corregir para allá. Mariano seguía conversando mientras entonces decía, ustedes saben que los actores nos maquillamos. Entonces había un espejo portátil ahí que se le ponía a Mariano, se maquillaba y no sé qué, y salía un momentito, ya traía debajo la malla y la otra cosa puesta, se cambiaba y se vestía en personaje, y mientras él iba diciendo, todo el escenario se armaba. De manera que los muchachos no se daban cuenta en qué momento la luz bajaba o la luz se dejaba, la luz con la que empezaba la obra y la voz de afuera de Aite, que lo saben, se llama el personaje, y fue violento, que baila por el viento, no sé qué, ya estaban metidos en la obra. Pero habían presenciado todo el cómo se armaba la magia. Una experiencia inmersiva. Exactamente. Cuando yo oigo ahora que me dicen que quieren, sí, el problema en el teatro hoy es tener clara la dificultad de pasar de la idea, del pensamiento lógico, racional, intelectual, a que eso sea una expresión sensible de lo que es el teatro. Claro. Sí, por eso la formación tiene que ir en ambos sentidos. O sea, hay que formar profesionales de la escena, de las artes, pero también hay que educar de alguna forma al público para que sepa apreciar el valor intrínseco en, en esa experiencia que es visitar un teatro que va más allá. Como decías vos, no es solamente la impronta de lo que te dice el texto, sino desde la preparación misma para ir al teatro ya hay elementos que van conspirando para que uno tenga luego una propia experiencia y una propia idea de lo que ve. Hay algo muy importante, Roberto, no sé si ya tenemos tiempo, ya no se nos acabó el tiempo. No, todavía. Este, eh, muchas veces, y eso lo viví yo recuerdo cuando vení, dijo, hicimos el malentendido de que a la sexta función no habían ido 25 personas, ni 30 personas. Entonces, ¿quién iba a ir a ver Camille en un país donde no había teatro? ¿Quién iba a ver teatro el absurdo donde no había teatro? Etcétera. Es necesario tener en cuenta fundamentalmente qué está sucediendo con el público, cuáles son sus deseos, sus sueños, sus ambiciones, qué lo motiva en la vida, a qué y a hacer qué. ¿Qué lo motiva a asistir al cine o al teatro o a bailar o a tomarse una cerveza? ¿Qué lo motiva? ¿Qué puede encontrar que le dé satisfacción a él ahí? Nosotros tuvimos la enorme suerte de que en los años 70, cuando hicimos eso, pero fue un momento, fue una vocación muy particular, que el público compartía la utopía que nosotros compartíamos por una sociedad más justa, más equilibrada, mejor, por una sociedad de oportunidades para la juventud. Y entonces el público en ese momento compartía esa misma utopía. Entonces había una conjunción de fuerzas y de intereses y de sensibilidades. Y nosotros yo leo la novela de Formoso, de Arias Formoso, esa novela que escribe sobre, donde toda la novela pasa con el teatro al aire libre de por medio, y la novia y la muchacha, y que la guerrilla, y que iban, y que venían. Es toda esa generación universitaria, para ellos era ir al teatro, era irse a ver realizados sus sueños, sus anhelos, que le dijeran eso. Pues hoy en día son otros los anhelos, los sueños, las esperanzas que tienen los muchachos, que tiene la juventud, que tienen los adultos. Son otros los miedos, son otros los temores, son otras las angustias. Bueno, si no conocemos eso, ¿qué teatro vamos a hacer? Yo puedo hacer cualquier Claro. campaña, que el muchacho llegue y se sienta frente a algo que no le dice nada. Exacto. Y no se trata de una cosa formal. Que es que yo no hago teatro de la palabra, sino teatro del movimiento, teatro del gesto.
perdón, me estás hablando de lo externo. Ujú. O sea, yo quiero comunicarme con alguien con quien tenga cosas que compartir y que le interesan a esa persona lo que yo voy a compartir con él, que tiene que ver con él. Sí, lo mismo le va a decir una obra de Tennessee Williams que un espectáculo de Marcel Marceau, porque ambos, más allá del uso de la palabra, tienen un discurso, tienen una intención y llevan un mensaje. La preocupación es esa, ¿Cuál? cuando ¿Pero se cuál? hace a cosas en la escena sin la necesidad de decir algo, sin la preocupación de llegar al espectador, al espectador. Pero eh, eh, salvo genios como Marceau, que no veo muchos en el mundo, Sí, claro. y tampoco muchas pantomimas tan maravillosas como las de él, que por cierto, un par de ellas son de Jodorowsky. este, eh, eh, el ser humano está bombardeado hoy en día, como nunca antes en la historia, jamás, de imágenes, de palabras. O sea, doy un ejemplo. La canción de Shakira no es muda. La canción de Shakira tiene un texto Ujú. que comprende la gente. Entonces reproducen ese texto, esa canción, 60 millones de veces en 24 horas. Sin ese texto no hubiera dicho nada, no hubiera sido nada. Eh, Las ideas convertidas en emoción y la cosa es decir, te ayudan a comprender mejor el mundo, la vida, tu razón de ser, tu esencia, tu lugar en esta historia. Y salvo genios que son Marceau, que es un buen ejemplo, este, Chaplin. eh, Chaplin, en la época muda, Buster Keaton, bueno, los contamos con los dedos de la mano y nos sobran dedos. La última compañía de pantomima que hubo en el mundo la traje yo a Costa Rica. Yo la he visto en Praga, que fue la compañía de Fialca. Y que ahí está en el YouTube, ahí los espectáculos. Y traje a Fialca aquí y Fialca se quedó, la compañía se quedó, porque lo contraté, lo pagué, una semana en el viejo, en el Melico, ya se había comprado el Melico en el segundo piso, dando un curso de pantomima a los actores de la compañía, a los actores profesionales. Ya los actores de la compañía todavía estaban ahí, todavía quedaban los restos, ya se estaba acabando. Fialca. Pero eso que estamos hablando, corporal, es esencial incorporarlo para que el actor tenga un gesto teatral contemporáneo, moderno, capaz de llegarle a los semejantes que están viendo movimientos y gestos de todo tipo. Oscar, digamos, usando tal vez las categorías del béisbol, luego de un slump de 20 años, eh, decides regresar en el 2014, justo es el año en que yo te conozco porque tuve la posibilidad de participar en ese espectáculo Como bueno, si, con un elenco maravilloso que todavía nos reunimos, después de tantos años todavía nos reunimos. Pero justo decides después de 20 años regresar en el 2014 a las tablas. ¿Qué te trae de vuelta? mira, estaba haciendo la música de mi última película, del Compromiso, se hizo en Buenos Aires, la hizo Adrián Goizueta, fue el compositor, pero parte del compromiso de coproducción era hacer la música en Buenos Aires. Entonces, filmamos y grabamos en un estudio maravilloso, con una historia enorme en Buenos Aires, con músicos extraordinarios, amigos de Adrián, o algunos, Gershel, el pianista, estaba el nieto de Piazzolla, en fin, es impresionante Buenos Aires en eso. Entonces, hicimos la música, estábamos en eso, y luego la postproducción de sonido y toda esa cosa. Y Adrián consiguió un agente, hasta el día de hoy le he ido muy bien, que le organizó conciertos. Y uno de esos conciertos fue en una librería de Buenos Aires.
Bueno, yo fui a esa librería, a ese concierto, y de pronto empiezo a redescubrir aquella relación tan profunda que había entre el público y el intérprete, aquella energía que iba de un lado para el otro. Y, y me empecé a sentir con una suerte de ausencia, porque yo me había pasado 30 años de mi vida haciendo eso, teniendo ese intercambio de energía con el público, de comunicar, de saber que en este momento la gente se emociona, que en este momento le hace tal. Y, y dije yo, pucha, ¿qué día pasó yo? ¿Por qué abandoné el teatro? Voy a volver al teatro. Eso fue lo que me motivó a volver. Entonces busqué a Fabián Sales. Un día le dije, Fabián, a mí me gustaría hacer una obra, pero me gustaría saber si estaría dispuesto a dirigir. Y se queda viéndome y me adivinó, me vuelve a dirigir. Digo, pues sí, ¿cómo? Fue muy divertido. Bueno, después todavía apareció y la hicimos. Y fue una maravilla ese regreso, una cosa extraordinaria. Además, el público reaccionó de maravilla. De maravilla. ¿Vos te acordás? La Sí. reacción del público fue estupenda. ¿Qué sientes que te queda pendiente en el teatro a nivel de dirección o de actuación o de producción? ¿Qué sientes que está pendiente todavía? Eh, Roberto, hemos hablado de público. Eh, Hay algunos espectáculos que se hacen aislados en diferentes sitios que atraen a algún público, o porque es una comedia musical, o porque es un programa de Navidad, o, por, o porque son dos mujeres muy divertidas, amigas, grandes actrices, maravillosas. Pero eso es una cosa que está en función de lo que surja. Pero no, me encantaría poder contribuir de nuevo, o no de nuevo, poder contribuir a algo totalmente nuevo, con todo lo que son las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas de comunicación, eh, las nuevas herramientas de conocimiento que existe del público, de la gente, de los que nos conocen a nosotros, ¿verdad? Por eso recibimos mensajitos todo el tiempo ofreciéndonos cosas, y tratar de reconstruir un espacio, eh, reconstruir un público para un espacio, para un determinado gesto, para una determinada manera, después de indagar muy bien qué, por qué, cómo hacerlo, de manera que ese espacio, ese público sea capaz de no solo de recuperar el público, sino de ampliar ese público y de fidelizarlo. Eh, y hay que crear todo un nuevo proyecto de cosas que tengan que ver con los recursos con que se cuenta actualmente y sobre todo, con la enorme cantidad de talento creativo que hay en este momento, que se ha desarrollado en Costa Rica. Es que ha pasado medio siglo, Roberto. Cuando armamos la Compañía Nacional de Teatro en 1970-71, no había actores. Esteban se la jugó, así como te digo, Osvaldo Santa Cruz, que venga aquí, que un tal Sastre, una tal fulana, el otro, una colombiana, un no sé qué, un peruano, etcétera. Los únicos así, de cierto peso eran Carlos Catania y Monserrat Salvador. Carlos sí, porque Carlos necesitaba la plata. Entonces aceptó ser el actor y entonces ya teníamos los dos primeros ahí, ¿verdad? Pero todo lo demás, bueno, y Mariano y Roxana, ¿verdad? Que entraron ahí a la compañía. Y quién más, ahorita se me va el nombre, Aurelia Trejos, en fin. Sí, es un grupo, pero no entraba la gente.
y no había dónde. Hoy en día uno hace una convocatoria y aparecen 100, 150 gentes con experiencia, con talento, con capacidades enormes, con muchas variedades. Entonces creo que hay una fortaleza, hay una cantidad hay una mina que está pidiendo a gritos que organicen eso de manera para que eso se convierta en una fuerza cultural, humana, esperanzadora, retadora, contestataria. O sea, defensora de un humanismo, de un mundo cada vez más deshumanizado y más desigual, donde hay miles de gentes que estoy seguro que quisieran que esto fuera así, porque quisieran vivir en democracia, y una democracia tan disfuncional no funciona. Bueno, el arte tiene mucho que ver con eso, de hacer marcar esperanzas, deseos en la gente. Oscar, después de más de medio siglo de vida artística, de haber tenido tanta experiencia en el hacer, ya sea en el escenario, detrás de la escena, a nivel institucional, dime, ya para cerrar, ¿qué piensas? ¿Qué recomendación o cuál es la sugerencia que nos harías a nosotros, la gente que estamos todavía en la escena, a las nuevas generaciones que vienen? Y a nivel institucional, ¿qué recomendación se te ocurre para que precisamente juntos, entre las personas que hacemos el teatro, que lo estudiamos, y las personas encargadas de sostener esos espacios, podamos llegar precisamente a esa fuerza cultural de la que hablabas? Bueno, eh, eh, la formación profesional, los actores en Costa Rica pasa por muchos caminos, ¿verdad? Está el taller, en fin, la Universidad Costa Rica, Universidad Nacional, donde se ha producido el talento, siempre, como vos sabés muy bien, depende de cada uno. La escuela, hay médicos de la escuela de medicina, salen unos que son geniales y otros que apenas dan para sacar una uña encarnada. Así que Hay de todo eso en es la así viña del siempre. Señor. ¿Ah? Hay de todo en la viña del Señor. Así es. Me encantaría que yo le dije a Juan Carlos el otro día, que pudieran reforzar, dar seminarios, cursos de reforzar la voz, la respiración, el manejo sutil de la voz en todo sentido. Eh, eh, Mira, hay que pensar en reconstruir el público. Buscar las formas, los medios, las informaciones, los recursos artísticos, técnicos, eh, eh, para reconstruir un público. No puedo seguir haciendo lo que a mí se me ocurre, lo que yo creo que es lo que conviene, como pasó. Como de casualidad de chepa pegábamos en aquellos años, por eso te digo, porque coincidimos nosotros con el público, entonces es una coincidencia maravillosa, que si lo hacemos hoy en día, posiblemente nos silban, o la gente se va aburridísima, no sé si será así, pero bueno, es fundamental para poder justificar la existencia de las instituciones dedicadas a las artes. No, vos no podés seguir haciendo esto cada vez más achicado, porque entonces le da la razón a todos los que están en contra de la existencia de instituciones públicas dedicadas a la creación artística o dedicadas a la cultura como elemento fundamental para la existencia de un grupo humano, de una sociedad, de un futuro. Nunca como ahora, nunca, creo que nunca. Bueno, tal vez en las cuevas también, la época de las cuevas de los cromañones, etcétera, o en el medioevo, cuando apareció el Renacimiento, es tan necesario
el desarrollo de la creatividad y de la imaginación en toda la gente, en todos los ciudadanos, en toda la gente en este país. Porque este es un mundo tan competido, tan terriblemente competido, tan complejo, que solo con creatividad e imaginación podríamos salir adelante. Y el teatro es un vehículo maravilloso para el desarrollo de la creatividad y la imaginación del público. Por eso hay que buscarlos y hay que estar seguro de que le vamos a ayudar a que desarrolle su creatividad y su imaginación. Esa para mí sería la gran tarea que tendría que hacer el Estado. Y eso no se hace con bailecitos y cosas. Hay que transformar al individuo. Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿de qué me sirvió el karate? 4 años de karate. De karate como arte marcial, no como deporte, como arte marcial. Fue extraordinario para mi trabajo de actor. Por la concentración, por el control del físico, por la disciplina, por el respeto a los demás, por aceptar y cumplir unas reglas de las cuales no me paso, porque en el momento en que me paso le hago daño a mi prójimo o al otro que está al frente. Y un larguísimo etcétera. Pero eso que estás tocando es un tema para mucho rato. Bueno, hubo una intención manifiesta también en tu gestión en algún momento cuando desgraciadamente no prosperó a fondo y no se mantuvo la intención de impartir como cursos opcionales el de teatro en los colegios, que eso fue también una empresa que lamentablemente no llegó a un feliz término ni se mantuvo, pero es precisamente eso de lo que hablas, ¿no? De formar a la gente porque está precisamente la imaginación y la creatividad del arte como un espacio salvador ante tanto bombardeo y tanto reguero de información que recibimos a diario que nos confunde. La única manera o sea, es un camino para crear mejores ciudadanos y ciudadanas, o sea, críticos. O sea, las artes nos ayudan a desarrollar pensamiento crítico. Pero además, yo te voy a contar una sola cosa. Hace muchos años, yo ahí la tengo en algún lado, la revista Humboldt de Alemania. La Mercedes-Benz, de eso hace como 35 años. En ese lugar donde está el Bayern, en Múnich, que es creo que donde está la Mercedes-Benz, ahí está la Bayern. No sé si la Mercedes está en Múnich, ¿no? Ya no me acuerdo. Bueno, ahí. La Mercedes-Benz creó toda una cosa de arte, donde había pintura, danza, música, etcétera, para sus trabajadores, para que sus empleados, ingenieros, la gente de administración, los obreros de línea, etcétera, hicieran y practicaran alguna de las artes, cualquiera de estas. Y les pusieron los promotores a hacerlo, tenían todos sus profesores los recursos, etcétera, para ir a desarrollar habilidades en dibujo, en pintura, etcétera. Entonces le preguntaron a que usted qué quiere, que los obreros de la Mercedes se vayan a hacer, se hagan artistas, se hagan actores, se hagan bailarines, músicos, y hacer grupos. Como me dijo una vez un alguien que fue en este país, ministro o ministra, y me dijo, para hacer grupitos de teatro. No, para desarrollar la imaginación y la creatividad. Y la Mercedes-Benz lo hizo por una razón muy pragmática, muy objetiva, muy clara. El argumento era, nosotros somos los mejores fabricantes de automóviles del mundo. Queremos seguir siéndolo. Por eso necesitamos en nuestros colaboradores la mayor creatividad e imaginación para poder seguir evolucionando. Es muy simple. Cuando uno dice, a mí me dicen, ¿por qué será tan difícil entender esto? Hoy, en que cualquier cantidad ve la creatividad como un sucedáneo, como algo que no tiene importancia. Entonces han inventado una cosa que se llama la economía naranja. Por amor de Dios,
el vender boletos, el cobrar por una pintura, es un sucedáneo. El verdadero objetivo es crear una obra de teatro, hacer una película, y lógicamente si más público llega, está logrando más tu objetivo. Eso es un sucedáneo. Lo importante del arte, del teatro, del cine, de la danza, etcétera, de todo esto, no es si produce 100 pesos o 200 o 1000. No, es si es capaz realmente de conmover al espectador y afinarle su creatividad y su sensibilidad, porque eso se va a traducir en un pueblo creativo, imaginativo. Esto es. Sí, 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 o despertar o sembrar esa sensibilidad que es lo que verdaderamente nos hace humanos y nos permite construir sociedad, porque eso es lo que se vuelve un espectáculo de teatro, construir una pequeña sociedad que funciona bajo un discurso, bajo una dinámica y con un mensaje específico y claro. Oscar, para mí ha sido un verdadero placer que estés acá en este espacio de la Cátedra Sarastica con nosotros. Hay muchas cosas que se quedan pendientes por hablar, pero bueno, tan vasta experiencia y tanta presencia en la escena se vuelve imposible abarcar en tan poco tiempo. Te agradezco, reitero el agradecimiento de todo corazón. Este espacio de la Cátedra Sarastica es tu casa, pues, y nada, todo el éxito del mundo y ojalá nos veamos nuevamente en los escenarios. Te doy un abrazo muy grande, Roberto. Te tengo un aprecio extraordinario. Vos fuiste, vos me sorprendiste cuando hicimos juntos el Rey Lear. Eh, Tu humanidad, tu generosidad, tu capacidad y tu talento como actor, por supuesto. Pero desde ese día te tengo un enorme aprecio Muchas gracias. y te deseo lo mejor en tu vida y la de tu familia, lo mejor que pueda pasar. Muchas gracias, Oscar. Gracias por la Te aprecio invitación. mucho. Gracias por la invitación. Un placer. Chao. Chao.